Ya observamos en nuestra clase teórica los conceptos básicos o fundamentales para poder aplicar la biomecánica, en este caso un poco orientado a la ergonomía. No vamos a profundizar tanto porque son demasiados cálculos, vamos a ver solo algunos ejemplos muy sencillos para reconocer algunos conceptos de física y ver cómo se aplica en esto de la biomecánica. Nuestro ejemplo dice que cuál es la fuerza que un albañil debe ejercer para mantener en reposo una cubeta con mezcla cuya masa es de 40 kilogramos. Si recordamos algunos conceptos básicos de física, en este caso nos está manejando masa. A veces nosotros usamos en la terminología común el peso y quizá pensamos que masa y peso es lo mismo, pero no es así. Para física no son conceptos iguales. La masa va a ser la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es la fuerza que la gravedad va a ejercer sobre esa masa. Ya una vez que nosotros entendimos un poco la diferencia entre masa y entre peso, vamos a ver cómo se solucionaría este caso. Como tenemos ciertas herramientas de física o que debemos considerarlas para establecer algunas mediciones en esto de la biomecánica, tenemos nuestros datos que la masa de esa cubeta con mezcla será de 40 kilogramos. Nos vamos a valer también de nuestro diagrama de cuerpo libre, nada más como para entender un poquito eh, cómo se representaría esa magnitud en términos de física. Nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente manera. Recordemos que vamos a tener nuestro plano cartesiano, donde vamos a tener pues ciertas fuerzas que van a interactuar en ese sistema. Recordemos que de acuerdo a esos términos de física, nuestro planito aquí, nuestro diagrama de cuerpo libre se va a basar en que las fuerzas que estén hacia arriba se le van a considerar positivas y las fuerzas que estén hacia abajo van a ser negativas. Esto va a ser pues a causa de la gravedad. Siempre lo que va hacia abajo, lo que, pues en este caso esa cubeta que está ahí manipulándose es una fuerza negativa. Entonces, si nosotros traducimos esto a nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos ahí, como en este caso de la foto, que tenemos dos fuerzas que apuntan hacia arriba y que en efecto pues son positivas. Vamos a tener aquí una fuerza positiva que pues denominamos nada más como F. Vamos a tener acá otra fuerza positiva también que denominamos de la misma manera porque es lo que corresponde a esta parte de nuestro dibujito o en la foto original que está aquí del lado izquierdo. Tenemos nuestra cubeta ahí con mezcla, que la podemos pues ahí representar por si no nos acordamos de esta manera. Y va a haber una fuerza que participa aquí hacia abajo, es decir, esa fuerza de gravedad que yo les comentaba, la cual va a ser negativa. Entonces, como nosotros tenemos ya nuestro diagramita de cuerpo libre, ya tenemos, aquí es una F, ustedes ahí en su cuaderno lo ponen más bonito. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y aquí tenemos nosotros el dato de la masa de 40 kilogramos, ¿va? Pero nosotros lo que necesitamos es convertir esta magnitud de masa a peso. La física nos dice que el peso, lo voy a poner de este lado, que el peso será igual a la masa por la gravedad. Primero tengo que hacer este cálculo para que después yo pueda calcular esa fuerza
y ahora sí responder lo que me están preguntando, lo que me interesa. Si el peso es igual a masa por gravedad, lo único que vamos a hacer en este caso pues es sustituir nuestros datos. Nosotros tenemos una masa de 40 kilogramos por la gravedad, que ya sabemos que es un valor pues estándar, no cambia, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí por cuestiones de espacio yo no le pongo las unidades, pero ustedes lo pueden complementar. Y por lo tanto el peso, lo podemos comprobar ahí ustedes con su calculadora, va a ser igual a 392 newtons. Entonces ya en términos de física, porque estamos involucrando a la gravedad, el peso de esa cubeta con mezcla vendría siendo este, 392.4 newtons. Esto ya no son 40 kilos, ahora vendrían siendo estos 392, pero recordemos que como va hacia abajo, como ya implica aquí la fuerza de la gravedad, es negativo. Lo vamos a colocar como menos 392.4 newtons. Es lo que a mí me salió en el cálculo. Ustedes revisen si es correcto, si no me corrigen. Y ya está, ahora sí, nuestra unidad de masa convertida a peso. Por lo tanto, ya podemos determinar la fuerza que debe aplicar ese albañil para tener en reposo esta cubeta. Nada más nos dice eso, ¿sale? Recordemos que la sumatoria de todas las fuerzas que participan en un sistema debe ser igual a cero. Si no mal recuerdo, lo comentamos ahí en la clase, para que este sistema esté en equilibrio. Es decir, que la suma de estas fuerzas pues debe ser igual a ese cero, las fuerzas que nosotros tengamos. En nuestro diagrama de cuerpo libre, en el que tenemos aquí, tenemos una fuerza positiva y otra fuerza positiva. Entonces, eso lo vamos a traducir a la ecuación que nos va a servir. La tenemos positiva porque va hacia arriba para que se pueda ahí sostener la cubeta. Esta sería una y acá estaría la otra. Entonces, vamos a sustituir. Como tenemos dos fuerzas, lo vamos a manejar como 2F para despejar, pues esta F que nos interesa. 2F menos el dato de la otra fuerza que participa en este sistema, que en este caso sería menos 392.4 newtons, debe ser igual a cero. Ya tenemos ahí nuestra ecuación para poderlo despejar. Como ya sabemos hacer estos despejes, tenemos que a lo mejor 2F va a ser igual a, esto está negativo, pasa del otro lado positivo. Tenemos aquí, pasa del otro lado positivo y por lo tanto nuestro 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nuestra fuerza, ya despejando, va a ser igual a 392.4 entre 2. Ustedes lo hacen más bonito en el cuaderno. Uy. Lo voy a poner de este lado porque no me deja. Entre 2 es igual. Según lo que a mí me sale en el cálculo, me da un resultado de 196.2 newtons. No nos olvidemos de colocar las unidades de medida. Por lo tanto,
Esta es la fuerza que debe aplicar ese albañil. Ahí lo pueden poner como conclusión. Esta es la fuerza que debe aplicar este albañil para mantener esta cubeta en reposo y que a lo mejor no le caiga a alguien que esté laborando ahí en la obra, en la parte de abajo, ¿vale? Si esto, este cálculo demuestra la fuerza que debe aplicar para una sola cubeta, imagínense cuando son pues bultos de cemento, cuando son a lo mejor tarimas que tienen que subir así en una, por medio de la polea. Entonces, em, esta fuerza que está aplicando para tener esa cubeta en reposo en esa jornada laboral, más aparte otras fuerzas que tiene que estar aplicando, puede ir generándole lesiones, a lo mejor no a corto plazo, pero quizá a mediano, a largo plazo, ¿no? Porque un albañil pues no nada más se dedica a jalar ahí cubetas de mezcla, sino que también hace otras actividades y aunado a esto, pues se expone a otros factores de riesgo como ya hemos visto en algunas partes de la asignatura. Vamos a ver otro ejemplo de cómo sería esto de la biomecánica. Nos dice el siguiente caso. Un trabajador resbaló y cae desde un andamio ubicado a 6 metros de altura. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al piso? Nada más para tener ahí el dato y que nos pueda servir pues un poquito. Aquí en esta situación, lo que vamos a tener en cuenta, igual hablando en estos términos de la física, la energía potencial y la energía cinética. Pero ahorita nos vamos a esa parte. Nada más nos está pidiendo cuánto tiempo tarda en caer al piso este pobre trabajador que se resbala. Tenemos aquí en este caso, si se dan cuenta, una velocidad inicial de cero. ¿Por qué? Pues porque parte del reposo. En teoría, a lo que nos dicen en este caso, nadie lo está empujando. Supongamos que él ahí sin querer se mareó o se resbaló y por lo tanto esa velocidad inicial es de cero. Tenemos también una altura que en este caso nos manejan, pues que él estaba a esa altura de 6 metros y la gravedad va a seguir formando una pieza fundamental en este análisis sencillo. Nuestra gravedad será igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos está pidiendo el tiempo que tarda en caer al piso. ¿Qué fórmula nos puede servir para determinar ese tiempo que nos está preguntando el análisis? Nada más como mera retroalimentación o conocimiento, ¿no? Los accidentes pasan muy rápido. Vamos a ver el dato exacto. Nosotros estamos aquí entonces hablando de una caída libre. No es más que la caída que se produce cuando hay un objeto en reposo. En este caso, pues mi trabajador en teoría está en equilibrio sobre la superficie, va a tener una energía potencial gravitatoria, es decir, que él va a caer y va a tener cierta aceleración y que eso se va a convertir en una energía cinética. Pero ahorita nada más nos está pidiendo, insisto, ¿no? El tiempo que tarda en caerse al piso. Cuando tenemos estos ejemplos de caída libre, debemos recordar que si el objeto cae o va hacia abajo, vamos a manejar un signo positivo y si va hacia arriba, si es decir, si el elemento lo estuviéramos aventando, que no es el caso, si el elemento sube, va a ser un signo negativo por el sistema de fuerzas para caída libre, que en este caso pues está aquí participando.
Vamos a tener entonces nuestra siguiente fórmula. Para caída libre tenemos una fórmula que dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Ay, ese 2 va ahí lo hacen bonito. En este caso hay que despejar para poder pues encontrar el tiempo. Vamos a ver entonces cómo quedaría nuestro análisis aquí con esa ecuación. Nosotros tenemos la altura, sí, es de 6 metros y es igual a la velocidad inicial. Dijimos que es de 0. Empezamos a sustituir para que no nos cueste trabajo el despeje por el tiempo, que es lo que no tenemos, que es lo que nos está preguntando, más, en este caso es más, porque la persona cae, va hacia abajo. Por eso les estuve yo explicando esto y esto de aquí. ¿Va? Porque si se dan cuenta, nuestra ecuación nos dice más y nos dice menos. ¿Cómo voy a saber si es más o menos? Otra vez, si el objeto cae, es positivo. Si el objeto lo aviento porque va hacia arriba, es negativo. En este caso es más, la persona va cayendo, va hacia abajo. 9.81, que es nuestra gravedad. 9.81 por mi tiempo al cuadrado, que no lo tengo, sobre 2, que se permanece constante. ¿Qué sigue en este paso? 0 por el tiempo, pues se va, ¿verdad? Me va a dar un 0. Y me queda esta igualdad. 6 es igual a 9.81 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos aquí a hacerlo acá de este lado. Y vamos a empezar a reducir términos. Entonces 6 va a ser igual a... Podemos hacer la división directa de 9.81 sobre 2. Si hacemos esta división de 9.81 sobre 2, nos da, según yo, 4.905 por t al cuadrado. Vamos a despejar entonces esa t al cuadrado y vamos a tener que este 4.985 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. 6 entre 4.905 va a ser igual, oye, a mi t al cuadrado. Ahí está. Ahora sí podemos hacer nuestra división de 6 entre 4.905. Eso nos da, aquí según yo mi calculadora, 1.223. Eso es mi t al cuadrado. Yo tengo en t un exponente, lo voy a pasar pues como raíz. Ahora sí, termino de despejar. Mi t es igual a la raíz cuadrada de 1.223 y por lo tanto el tiempo que tarda esa trabajadora en caer al piso es de 1.105. Según yo en la calculadora, 1.105 segundos.
porque el análisis dimensional, pues, todas nuestras unidades las teníamos aquí nosotros en segundos. Este tiempo fue el que tarda el trabajador en llegar al piso. Tan rápido, pues suceden los accidentes que luego ni cuenta se dan cuando se matan. Entonces, todo este análisis dimensional fue para determinar cuánto tiempo se tarda este trabajador en llegar al piso. Vamos a ver también, entonces, el complemento de este caso. Dice que si el trabajador pesaba 89 kilos, ¿cuál fue la energía potencial que recibió por el impacto? ¿Y cuál fue la energía cinética que recibió? Les comentaba hace un momentito que la energía potencial, pues es la energía que posee un cuerpo por su posición. Otra vez, pues el trabajador estaba en equilibrio, estaba aquí paradito, sin ningún problema, y por lo tanto, mientras cae, va a ganar aceleración, va a ganar energía cinética, y esa energía potencial que tenía aquí en un principio se convierte en energía cinética, la que le hace daño ahora sí. Vamos a observar cómo sería el análisis de esta situación en cuanto a física. Nosotros tenemos que estamos hablando de una masa